Israel intercepta la flotilla Global Sumud con destino a Gaza y detiene a cerca de 175 activistas en aguas internacionales, a más de 1000 kilómetros de la costa de la Franja. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Mientras, Estados Unidos replantea su presencia militar, esta vez en Alemania, después de que el canciller alemán Friedrich Merz asegurara que Irán ha humillado a su administración. Por cierto, el portaaviones USS Gerald R. Ford regresa a Estados Unidos tras más de 300 días en alta mar. Además, el precio del petróleo se ha disparado por la mañana, aunque posteriormente se ha corregido, en un mercado sacudido por la incertidumbre geopolítica, con impacto directo en la inflación de la eurozona, que vuelve a subir impulsada por la energía. Bruselas pide proteger a los hogares más vulnerables ante posibles cortes de suministro. En España, el Congreso inicia el camino para blindar el aborto en la sanidad pública, mientras la actualidad política también pasa por la denuncia que ya ha formalizado la esposa del presidente Sánchez, Begoña Gómez, contra el agitador Vito Quiles. Además, ascienden ya a 300 las solicitudes de indemnización por abusos en la Iglesia, después de que se abriera una oficina para ello y se recupera la conexión directa del AVE entre Madrid y Málaga tras meses interrumpida por varios factores, entre ellos la tragedia de Adamuz. Y en América Latina aumenta la tensión diplomática. Ecuador acusa a Colombia de incursiones guerrilleras en su territorio. Arrancamos con más noticias del día. Los activistas a bordo de la flotilla Global Samad afirman que las fuerzas israelíes interceptaron más de 20 de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta. El grupo afirmó que soldados armados abordaron los barcos y, según sus propias palabras, secuestraron a los activistas a punta de pistola, además de dañar motores y dispositivos de comunicación. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció posteriormente que sus fuerzas habían detenido a 175 activistas de más de 20 embarcaciones, añadiendo que ahora se dirigen de vuelta a Israel pacíficamente. Las interceptaciones comenzaron en la madrugada del jueves a más de 600 millas náuticas de la costa de Gaza. Representantes del grupo calificaron el acto de violación flagrante del derecho internacional y denunciaron las detenciones en territorio internacional sobre el que Israel no tiene jurisdicción. El grupo también afirmó que algunas de las embarcaciones sufrieron daños y quedaron varadas en el mar, y aún no está claro si las fuerzas israelíes dejaron a algún activista a bordo de esos barcos. La flotilla transportaba ayuda y tenía como objetivo romper el bloqueo naval israelí de Gaza y dar a conocer la difícil situación del pueblo palestino. Los activistas afirman que siguen decididos a navegar hacia Gaza a pesar de lo que describen como acoso israelí. Israel ha calificado anteriormente a la flotilla de provocación política con supuestos vínculos con Hamás, una caracterización que el grupo ha rechazado. Grandes medios de comunicación internacionales han pedido al gobierno israelí que levante el veto que impide a los periodistas extranjeros entrar y cubrir la situación sobre el terreno en la Franja de Gaza. Más de 2 docenas de organizaciones informativas, entre ellas la agencia AP, la BBC, Reuters y CNN, reclaman el fin de esta restricción, en vigor desde octubre de 2023. En un comunicado conjunto subrayan la importancia de que los periodistas tengan acceso directo al terreno para poder cuestionar las versiones oficiales de todas las partes, así como hablar con civiles y contar lo que ven de primera mano. Según los editores, Israel aún no ha respondido a la petición, lo que plantea dudas sobre por qué siguen vigentes estas limitaciones. En un primer momento, Israel justificó el veto por motivos de seguridad, para evitar que los periodistas revelaran posiciones de las tropas en plena zona de combate. Sin embargo, los medios sostienen que los enfrentamientos más intensos ya han terminado y que la presencia de periodistas no supone una amenaza. La libertad de prensa ha caído a su nivel más bajo en un cuarto de siglo, según Reporteros Sin Fronteras. La clasificación muestra que la libertad de prensa está en declive en 100 de los 180 países y territorios que evalúa. Además, el estado de la libertad de prensa es calificada de difícil o muy grave en más de la mitad del mundo. Si lo analizamos en términos de colores en el mapa del ranking mundial, vemos que en 2002 el 20% de la población mundial vivía en países donde la situación se consideraba buena o bastante buena. Hoy esa cifra ha caído a solo el 1%.
Estados Unidos cae 7 puestos en el índice por los ataques de Trump a la prensa y los recortes a medios públicos. El discurso político bajo Donald Trump hacia los periodistas carece completamente de control. Hay insultos reiterados dirigidos a los reporteros, una deslegitimación del trabajo periodístico y también una retirada deliberada de financiación a los medios públicos, tanto nacionales como internacionales, en Estados Unidos. En resumen, todo ello dibuja un panorama especialmente sombrío y explica por qué Estados Unidos ha caído 7 puestos en el índice mundial de libertad de prensa. La Unión Europea mantiene su liderazgo, pero muchos países incumplen la ley. En Europa del Este, Ucrania destaca entre sus vecinos con una posición que mejora 7 puestos. Drones rusos han atacado la ciudad de Odessa en el sur de Ucrania, dejando al menos 20 heridos y causando daños en varios edificios. La ciudad, clave por su puerto estratégico para las exportaciones ucranianas, ya había sido objetivo de otro bombardeo el pasado lunes, que dejó 14 personas heridas. Entre los inmuebles afectados se encuentra un edificio que albergaba una guardería, además de un centro comercial, un hotel y varias dependencias administrativas. En otros puntos de Odessa, los ataques también han alcanzado infraestructuras y almacenes. Los servicios de emergencia advierten de que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha confirmado la liberación de $400 millones. Se trata de fondos destinados a la compra directa de equipamiento militar a fabricantes estadounidenses para reforzar el apoyo a Kiev. Humo visible desde el espacio, ríos de petróleo en las carreteras y manchas de crudo en el agua. En la ciudad rusa de Tuapse, las autoridades locales denuncian un desastre ambiental tras una serie de ataques ucranianos contra una refinería. El estado de emergencia no se declaró hasta el tercer ataque, el pasado 28 de abril. El martes, las autoridades aseguraron que el incendio estaba bajo control. Sin embargo, los residentes denuncian un fuerte olor a quemado. Escuelas y guarderías permanecen cerradas, algunas zonas siguen sin agua y unos 50 kilómetros de costa del Mar Negro están contaminados. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de recurrir a métodos terroristas. Mientras tanto, los drones ucranianos han alcanzado los Urales. El SBU confirmó un ataque contra una estación de bombeo de petróleo en la región de Perm, a unos 1.500 kilómetros de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que estos ataques han reducido significativamente la capacidad de exportación de petróleo de Rusia. Kiev sostiene que se trata de una respuesta a la agresión rusa y a los bombardeos contra sus ciudades. Ucrania ha pedido formalmente a Israel que detenga un buque de carga que, según Kiev, transporta grano ucraniano robado de los territorios ocupados por Rusia. Las autoridades israelíes permitieron previamente que otro buque con carga similar descargara sin oposición en el puerto de Haifa. El carguero de bandera panameña supuestamente transporta más de 6.000 toneladas de trigo y 19.000 toneladas de cebada. El barco ha estado esperando para atracar mientras el conflicto diplomático entre Ucrania e Israel se intensificaba en los últimos días. El ministro de Exteriores israelí criticó a Ucrania por plantear el asunto en la red social X esta semana, acusando a Kiev de hacer diplomacia de Twitter. Sin embargo, una fuente diplomática ucraniana de alto nivel ha dicho a Euronews que Israel había ignorado otras solicitudes por canales diplomáticos durante el último mes y medio. Israel afirma ahora que está examinando su petición. Ucrania estima que al menos 15 millones de toneladas de grano ucraniano han sido robadas por Rusia. En Portugal, la ciudad de Cascais ha acogido la Convención sobre Armamento ASD, un encuentro europeo de los sectores aeroespacial, de seguridad y de defensa.
La convención tenía como objetivo fomentar un diálogo estratégico de alto nivel sobre el presente y el futuro del sector. El evento busca garantizar una mayor soberanía en el ámbito tecnológico del sector de la defensa, incorporando a las pymes en el debate. ¿Y por qué es tan importante hablar de las pymes? Porque suelen ser más ágiles, más dinámicas y más rápidas en responder a las nuevas necesidades del mercado. Y lo que ocurre en el ámbito operativo, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, es que las principales plataformas existen y seguirán existiendo, pero las plataformas pequeñas son a menudo la respuesta a ese momento. El Ministerio de Defensa portugués reconoce también el papel que la industria puede desempeñar en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Ha habido un trabajo muy intenso y coordinado, integrado en el sector de la defensa, en el que no solo ha participado el Ministerio de Defensa, sino también las ramas de las Fuerzas Armadas y la industria, ya sea en el clúster nacional o internacional, y por lo tanto existe una aceleración notoria que se ha hecho pública. Existe la necesidad de que esta integración sea cada vez más eficaz y que dé resultados que al fin y al cabo sean beneficiosos para ambas partes. En un momento en el que los países de la OTAN avanzan hacia un gasto en defensa del 5% del Producto Interior Bruto para 2035, el sector refuerza la importancia de la sostenibilidad. Más que un objetivo creíble, tiene que ser un objetivo sostenible. La defensa es una prioridad, pero no debemos olvidar que nuestra inversión debe realizarse desde el ámbito de la sostenibilidad a nivel europeo y que Europa lidera a nivel mundial. El reto ahora es movilizar a las pymes y a toda la industria. Las autoridades de los Países Bajos afirman que el reclutamiento de reservistas del ejército en el país ha experimentado un importante impulso en el marco del compromiso del gobierno neerlandés de aumentar el personal militar de los 80.000 actuales a 120.000 para 2035. El reciente alistamiento de la reina del país y su hija mayor como reservistas parece estar ayudando, y las autoridades se apresuran ahora a armar y entrenar a los nuevos reclutas. Tenemos más solicitudes de las que podemos gestionar, porque nos falta capacidad de formación, alojamiento, hay que darles uniformes a todos, darles armas, darles la formación y se necesita espacio para entrenar. Así que esas son las dificultades que tenemos por el momento, pero yo diría que es un problema de lujo. Según el secretario de Estado de Defensa, Dirk Boswijk, hay unos 9.000 reservistas en los Países Bajos y los reclutadores pretenden llegar a tener al menos 20.000 en 2030. La campaña de reclutamiento refleja las iniciativas en toda Europa para ampliar y modernizar los ejércitos, mientras los líderes observan con recelo la guerra de desgaste iniciada por Rusia contra Ucrania y el desencanto expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la alianza de la OTAN. Tras mantener una serie de reuniones de alto nivel el miércoles en Bruselas, el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, afirmó que los fondos de la UE para Hungría podrían liberarse pronto. Magyar se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en sus primeras conversaciones directas desde su victoria electoral del 12 de abril. Según von der Leyen, ambos discutieron los pasos necesarios para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, retenidos durante el mandato de Viktor Orbán, un crítico de larga data del bloque europeo. Magyar aseguró en una publicación en las redes sociales que las conversaciones fueron muy constructivas y productivas, al tiempo que pidió que las negociaciones avanzaran con rapidez. Hungría corre el riesgo de renunciar a alrededor de 10.000 millones de euros en fondos pospandémicos destinados a apoyar su economía, a menos que Magyar consiga un acuerdo antes de la fecha límite de agosto. Magyar volverá a Bruselas para una visita oficial el 25 de mayo, una vez que asuma el cargo. El mundo debería poner fin a nuevas perforaciones de combustibles fósiles, según dijo el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra, en la primera conferencia internacional sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles. El comisario añadió que la seguridad energética mundial depende de reducir la dependencia del petróleo y el gas.
La conferencia, que se celebra en Santa Marta, Colombia, reúne a 60 países, incluidos algunos de los principales productores de petróleo. Dinamarca, Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido figuran entre los países europeos participantes. El encuentro llega en un momento clave, ya que la demanda mundial de petróleo y gas natural se ha disparado tras la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Según el comisario, hay que duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables de aquí a 2030. La Unión Europea ha fracasado en su diálogo con los estados del Sahel, pero ahora está tendiendo puentes con los regímenes dirigidos por las juntas en un intento de recuperar la credibilidad perdida, según ha declarado Europe Today el representante especial de la UE para el Sahel, Joao Cravinho. Cravinho afirmó que la situación en Mali es ahora extremadamente inestable tras una serie de ataques el pasado fin de semana y el asesinato del ministro de Defensa a manos de grupos rebeldes. El enviado reconoció que la Unión Europea no tiene el monopolio de la región y dijo entender que el Sahel mantenga alianzas con otros actores como China, Irán y Rusia. Esta es una región que debe ser respetada tal y como es, y es perfectamente legítimo que otros países mantengan alianzas con otras partes del mundo. Sin embargo, dicho esto, no creo que ninguna otra parte del mundo tenga el mismo nivel de interés directo que Europa. Cravinho, no obstante, se pronunció en contra de una dependencia excesiva de estas alianzas. Está muy claro que no habrá solución solo por medios militares. Los rusos solo ofrecen apoyo militar, no ofrecen nada más. En este sentido, el funcionario destacó que la Unión Europea está trabajando para mejorar el diálogo con los gobiernos de la región. Una ballena jorobada que lleva casi 2 meses varada en aguas poco profundas del mar Báltico frente a las costas de Alemania ha emprendido por fin su viaje hacia el Mar del Norte mediante una iniciativa privada financiada, entre otros, por el cofundador de MediaMarkt. El mamífero se enfrenta ahora a 3 días de travesía rodeando Dinamarca en muy malas condiciones físicas y de estrés, tras varios intentos de rescate. Los ecologistas denuncian que el viaje podría aumentar su sufrimiento y matarla igualmente. Ya ha llegado a aguas danesas y descansa tranquilamente. Al parecer cantó anoche, lo que significa que se encuentra bien. Los repetidos intentos de rescatar a la ballena por parte de las autoridades fracasaron y su salud se deterioró, provocando el enfado de varias asociaciones ecologistas. Timmy, como ha sido bautizada por los medios de comunicación alemanes, está siendo transportada en una balsa inundada y remolcada por varios barcos. Además del cofundador de MediaMarkt, la otra empresaria que ha puesto dinero para llevar a esta ballena hacia aguas del Mar del Norte es Karin Walter Mommers, una exitosa propietaria de caballos de competición y pareja del empresario austriaco Ulrich Mommert. Estamos en Francia, nos encontramos en el mar Mediterráneo frente a las costas de Ramatuelle, cerca de Saint-Tropez, en un lugar cuyas coordenadas se mantienen en secreto. A una profundidad de 2.500 metros yace el Camarade 4, el pecio naufragado en las más profundas aguas jamás descubierto en Francia. Se trata de un buque del siglo XVI que fue localizado en 2025 durante una operación de prospección del lecho marino llevada a cabo por el ejército francés. Este hallazgo excepcional cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de Francia. Nuestro objetivo es mantener esta ubicación en secreto, ya que habrá varias misiones futuras que deberán llevarse a cabo para evaluar los restos del pecio durante un periodo prolongado. Para comprender por qué se hundió aquí, cuáles son sus características y para obtener más piezas para tener más información tras este descubrimiento. Esta operación utiliza un vehículo submarino teledirigido capaz de descender hasta una profundidad de 4.000 metros bajo el mar, equipado con varias cámaras y brazos articulados.
Vamos a tomar toda una serie de imágenes que se superponen unas a otras y que se volverán a ensamblar mediante fotogrametría. Esto nos permitirá obtener un mapa completo del pecio y también un modelo 3D en el que podremos tomar medidas, verificar el calibre de las barras de hierro y medir la longitud total y el tamaño de los cañones. Todos estos elementos básicos nos ayudarán a recopilar la documentación completa del pecio. Las primeras imágenes han revelado la estructura del barco, un cañón y cientos de cerámicas decoradas con motivos florales, cruces y peces de colores aún vivos. Ah, sí, es muy pequeño. En el Laboratorio de Patrimonio Cultural Subacuático en Marsella estudian las piezas halladas bajo el mar. El objeto que tenemos en nuestras manos es uno de los objetos extraídos a mayor profundidad hallado en un pecio en Francia. En noviembre está prevista una exposición temporal en el Museo de la Marina de Tolón para presentar al público los primeros resultados de esta misión. El pecio permanecerá en el fondo marino para cumplir con las directrices de conservación recomendadas por la UNESCO. ¿En qué medida participan los jóvenes europeos en la política online? Los jóvenes europeos parecen ser más activos políticamente que sus mayores. En 2025, casi 1 de cada 4 europeos de entre 16 y 29 años afirmó participar en cuestiones cívicas o políticas en Internet. Esto incluye expresar su opinión, participar en consultas en línea o votar, según Eurostat. En comparación, poco más de una quinta parte de la población afirma hacer lo mismo. La participación cívica o política en línea entre los jóvenes es más alta en Eslovenia, Letonia y Países Bajos. Por el contrario, los porcentajes más bajos se registran en Bélgica, República Checa, Suecia y Grecia. En 23 de los 27 países de la Unión, los jóvenes son más propensos a participar en línea que la población general. Las diferencias más marcadas se registran en Eslovenia, Letonia e Italia. Solo en Finlandia y Chipre la población general supera a los jóvenes en compromiso político, mientras que en Luxemburgo, Irlanda, Croacia y Malta la participación fue similar en todos los grupos de edad. A medida que el debate democrático se traslada a Internet, los expertos advierten de que las plataformas digitales están tomando cada vez más el control de la conversación política, lo que pone en riesgo la fragmentación del discurso y alimenta el cinismo, la desconfianza e incluso una participación impulsada por la ira. Abundan las teorías conspirativas tras el tiroteo contra Donald Trump. Los líderes de toda Europa han condenado el tiroteo que tuvo lugar en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, a la que asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en X que había hablado con Trump y le había expresado su solidaridad tras el ataque, lo que ha desatado numerosas especulaciones y teorías conspirativas. Tras el incidente, influencers y usuarios inundaron las redes sociales con acusaciones de que el ataque había sido un montaje, a pesar de que varios periodistas informaron de primera mano del suceso, pero no hay pruebas de que el tiroteo fuera un montaje, a pesar de que esta teoría de la conspiración se ha extendido por las principales plataformas de medios de comunicación con millones de visitas. Algunas de estas publicaciones hacen referencia a una imagen que muestra la reacción de Trump tras el tiroteo, mientras que otras sugieren que Fox News cortó bruscamente la conexión con una reportera cuando ésta empezaba a insinuar que se trataba de una operación de falsa bandera y se le dijo que se pusiera a salvo. La reportera de Fox News, a la que supuestamente le cortaron la conexión, publicó más tarde en X que la llamada se cortó únicamente porque había poca señal en el salón de baile y que solo le dijeron que se mantuviera a salvo en términos generales. Otra publicación mostraba un vídeo de un hombre de pie junto a Trump sosteniendo brevemente una tarjeta. Segundos después, se oyen disparos de fondo. Los usuarios de las redes sociales afirmaron que la persona que sostenía la tarjeta podría haber estado haciendo una señal a otra persona, pero quien sostenía la tarjeta era Osperman, un mentalista y artista. A pesar de la total falta de pruebas, estas teorías se difundieron en Internet e incluso se vincularon sin pruebas con causas israelíes. Otras fueron difundidas por los medios de comunicación estatales rusos. Hasta aquí la información de este jueves. Volvemos la próxima semana debido a los días festivos.
Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo una empresa de limpieza en Japón se ha vuelto viral por su servicio especial para peluches. Los clientes reciben todo tipo de tratamientos y cuidados como si estuvieran en un auténtico spa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.